El personaje de ficción, conocido como Rocky Balboa, es un personaje creado por Sylvester Stallone, con fundamentos en una variedad de boxeadores de la vida real. La inspiración para la creación de este personaje le surgió cuando se encontraba mirando una pelea entre el mítico boxeador Muhammad Ali y el veterano y desconocido peleador Chuck Wepner. Pero sobre eso yo ya te hablé en este video, mira. Si aún no lo viste, abajo en la descripción de este te dejaré un link directo y al final de este video te aparecerá una ventana directa a él para que lo veas. Fue la valía, el coraje y la resistencia de Chuck Wepner quien inspiró a Stallone para iniciar la idea. Y luego, a la hora de crear al personaje de Rocky, tomó una serie de características de otros boxeadores más para lograr un ídolo entrañable y que al mismo tiempo no sea la representación de un solo boxeador de la vida real. Es por ello que lo correcto es decir que Rocky Balboa está inspirado en ... y sería incorrecto el decir que Rocky Balboa está basado en ... Sin embargo, es indudable de que el actor de quien más cosas tomó fue de su propio ídolo, el boxeador Rocky Marciano. Rocky Marciano, cuyo nombre real era Rocco Francis Marchegiano, catalogado por muchos como el mejor boxeador de todos los tiempos, logró vencer a sus contrincantes por nocaut en 43 de sus 49 combates. 49 combates en los que salió victorioso en todos. Como profesional, nunca conoció la derrota. Defendió su título además de campeón mundial de los pesos pesados en 6 ocasiones. Rocco Francis Marchegiano nació en los Estados Unidos el 1 de septiembre del año 1923. De padres italianos, Pierino Marchegiano y Pascalina Pizziotto. Tuvo 5 hermanos, 2 varones y 3 mujeres. Estuvo a punto de morir a los 8 meses de nacido como consecuencia de una grave neumonía. Nació en Brockton, Massachusetts, en donde creció y vivió sus primeros años de vida. Allí también estudió en la escuela principal de Brockton, llegando hasta el 10º grado. Ahí también perteneció a los equipos de béisbol y fútbol americano. Al culminar su ciclo escolar, tuvo la necesidad de comenzar a trabajar. Trabajó en una fábrica de equipos de gimnasia, también descargó camiones allí en Brockton, laboró como cargador de ferrocarriles y también como zapatero. Cumplió con su servicio militar en el ejército de Estados Unidos desde marzo de 1943 por un periodo de 2 años, específicamente en Gales, y culminó en Fort Lewis, Washington, en marzo de 1946. Sus primeros pasos en el boxeo fueron en el ejército de los Estados Unidos en 1944. Representó a la Armada y obtuvo el premio de torneo aficionado del ejército en el año 46. Logró un récord como aficionado de 8 peleas ganadas y 4 perdidas. En 1948 participó en el Campeonato de los Guantes de Oro del Este, nuevamente como aficionado. Aplicó también para la selección de los Juegos Olímpicos en Boston Garden, donde perdió por nocaut con George Mancini y además resultó lesionado, abandonando la pelea y retirándose del boxeo aficionado. Luego de este suceso, viaja a Carolina del Norte con unos amigos a probar suerte con el béisbol, pero no pudo ingresar al equipo de béisbol filial de Chicago. Sucede que Rocco desde pequeño era fanático y estaba interesado por el béisbol, pero hete aquí que lo rechazaron porque, según decían, carecía de fuerza en el brazo. Ante la negativa y al ser rechazado para ingresar al equipo de béisbol, en marzo de 1947 regresa a Brockton. Ya allí en su tierra natal, en Brockton, comienza ahora a recibir clases de boxeo con su amigo Ali Colombro. Tuvo como manager a Al Whale y a Chick Wergler, como su entrenador e instructor personal a Charlie Goldman. Profesionalmente, el 17 de marzo de 1947 fue su primera pelea, en contra de Lee Epperson, a quien venció por nocaut. Comenzaba su debut profesional
con un knockout. En 1948, específicamente el 12 de julio, se enfrentó a Harry Bilisarian, venciéndole también por knockout. Es así como las peleas comenzaban a surgir. Los knockouts comenzaban a aparecer y el nombre de Rocco comenzaba a hacerse eco entre la multitud. Sobre el ring de Rhode Island, Al Whale sugirió a Rocco el cambio de nombre, de Rocco Marchegiano por el de Rocky Marciano, debido a lo complicado que le resultaba pronunciar su apellido para los anunciadores de la pelea. Inicialmente, él habría sugerido Rocky Mac, pero esto no le gustó a Rocco. Así que este se quedó con el apodo con el cual sería conocido y pasaría a la posteridad de Rocky Marciano. En esos tiempos también era conocido por los apodos de Rocky, Rocco, La Roca de Brockton o simplemente La Roca. Aunque hay otro apodo también atribuido a Rocky, muy poco difundido por los medios debido a la característica del mismo. Le decían el carnicero callejero de Brockton. Muy por el contrario de lo que se supone debería de caracterizar a un boxeador de los pesos pesados, Rocky Marciano era de baja estatura para esta categoría. Medía 1,78 m y pesaba apenas 83 kilos, por lo que sus críticos no daban crédito a lo que este destacado pugilista lograba en los ring. Claramente, lo que todos destacaban y coincidían eran su excelente preparación física y su condición atlética formidable. Marciano siempre se preocupó por mejorar el nivel físico a través de sus constantes y exigentes entrenamientos. Sobre su baja estatura, donde todos veían una desventaja, Goldman, su entrenador, le sacó ventaja a la estatura de Rocky, implementando la estrategia de pelear en posición agachada, y de esta manera era difícil para sus oponentes llegar a golpearlo. Según los expertos del tema, obligaba a que le dieran golpes hacia abajo, lo cual no tenían la misma potencia y pegada de los golpes que se daba hacia arriba. Según los entendidos, los golpes ascendentes son mucho más contundentes y efectivos que los descendentes que debían de arrojarle a Rocky por su postura. Deducen de esta teoría que es por esta razón que los únicos boxeadores que pudieron darle guerra a Rocky en el ring fueron Walcott y Moore, por ser ambos de estaturas similares a las de Rocky. Al momento de boxear, su estilo era bastante rústico. Su fortaleza principal era el aguante, el golpe muy cercano y certero al rival, con el que los desvanecía gracias a su potente y descomunal fuerza en la mano derecha, así como la resistencia en su mandíbula de acero, como le llamaban en ese momento. Entre los años 1947 y 1949, Rocky sumó numerosas victorias, casi todas por knockout. Enfrentó y ganó a rivales como, por ejemplo, Ted Lowen, a quien masacró en el ring; Phil Moscato, quien era un reconocido peso pesado de Búfalo en la época, a quien noqueó también, siendo este el quinto knockout de su carrera. En una pelea desarrollada en la ciudad de Nueva York, al boxeador Carmine Bingo le propinó un knockout que, literalmente, casi lo mata en el quinto asalto. Bingo sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo hospitalizado y al borde de la muerte por mucho tiempo, situación que afectó tanto a Rocky que le hizo jurar que no pelearía nunca más si Bingo moría. Afortunadamente, este sobrevivió y más tarde además se hicieron grandes amigos. El boxeador Joe Louis, de 37 años, era un ídolo para Rocky Marciano. Lo llamaban en ese entonces el bombardero de Detroit. Boxeador, campeón mundial de pesos pesados por 11 años, desde 1937 hasta 1949. Con entonces 28 años de edad, el 27 de octubre de 1951, Rocky se enfrenta a su propio ídolo, Joe Louis. Ganó por decisión y lo dejó fuera de combate indefinidamente. Louis entonces se retiró de su carrera profesional, motivo por el cual Rocky lloró al despedir a su héroe de la juventud. Posterior a eso, Rocky Marciano ganó peleas a Lee Sabolt y a Harry Matthews, aspirando así a ganar un título profesional.
Jersey Joe Walcott, considerado mejor boxeador que Rocky Marciano y quien llegaba como favorito a la pelea, fue el rival para conquistar el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados en Filadelfia, Estados Unidos, el 23 de septiembre del año 1952. Pelea que pasó a los anales de la historia gracias al espectacular final que presenciaron los asistentes a tan imponente y afamado evento. Walcott comenzó ganando el combate y así se mantuvo por 12 asaltos, hasta que, en el round número 13, ocurrió lo inesperado y sorprendente. Sintiéndose ya vencedor por la vía cómoda, se arrinconó en una de las esquinas y llamaba a Rocky, retándolo con movimientos de su mano y de su cuerpo para que lo golpeara. Y claro, a ningún tonto estaba llamando. Ese era un reto para el que Rocky estaba preparado, con su brazo listo para atacarlo en el momento que considerara oportuno. Y el momento oportuno llegó. Walcott lanzó una derecha, a lo que Rocky le respondió con un bombazo, un misil de derecha a la mandíbula de su rival que lo derribó al piso, doblándose desde la cintura hacia adelante. Un momento inolvidable, épico y legendario como pocos en la historia de este deporte. Momento disfrutado por el público presente y por los televidentes. Rocky Marciano se convertiría así, de una manera casi que soñada por cualquier peleador, en el nuevo campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, en una pelea memorable para el mundo boxístico. Un año después, en 1953, defendió su título en contra otra vez de Walcott, quien, no conforme con el resultado, le pidió a Rocky la revancha. Otra vez, Walcott perdió, pero esta vez fue noqueado en el primer asalto. Segundo reto, de Ronald Le Strazza a Rocky, pero que también cayó vencido por nocaut técnico. Nadie le ganaba a Rocky, ni siquiera al legendario Ezzard Charles, quien venía vencedor de importantes peleas en contra de campeones de la talla de Joe Lewis en su mejor momento. Charles logró llevar a la pelea a 15 asaltos, siendo el único que lo hizo ante Rocky. Igual perdió, jurando ganar en una posterior revancha. Revancha que también fue aceptada por Rocky, en la que también lo noqueó, solo que esta vez en el octavo round. Más adelante, Rocky Marciano ganó el campeonato británico y europeo, venciendo en esa oportunidad a Don Cockle, quien también cayó noqueado en el noveno round. Marciano peleó por última vez el 21 de septiembre del año 1955. Archie Moore, de 38 años, lo derribó en el segundo round y Rocky, tras el conteo de protección, se recuperó y pudo noquear a Moore en el noveno asalto. Fue así que retuvo una vez más su tan preciado título mundial. Se retiró de la carrera boxística el 27 de abril del año 1956 a los 32 años, con el extraordinario récord de 49 peleas ganadas y ninguna derrota. De esas 49, 43 fueron ganadas por nocaut, convirtiéndose así en el único campeón mundial imbatido de la historia hasta el año 2017. Luego de su retiro, 3 años más tarde, se sintió tentado a volver al ring, pero luego de entrenar por un mes, decidió colgar los guantes definitivamente, declarando a la prensa que pasaría el resto de su vida con su familia. Por un tiempo, se dedicó a hacer presentaciones personales. Asimismo, se dedicó a los negocios. Incursionó en el mundo agrícola, sembrando papa en gran escala con su amigo y socio Jim Carniclia, actividad que le aportaba grandes beneficios, tanto económicos como satisfacciones personales. Gustaba trabajar en eso, al aire libre y con libertades. Probó suerte como comentarista de boxeo en televisión, presentador y empresario. Hacía giras arbitrando peleas de boxeo y lucha que le generaron muy buenos dividendos, pero que desistió más adelante de ello para tener más vida privada y poder disfrutar así más de sus hijos y de su esposa. Y claro, Rocky fue un grande, y si eres grande, los detractores son casi que una pieza inevitable en el tablero de tu carrera. Muchos de ellos
piensan que Rocky Marciano no merece el lugar que le dieron en la historia del mundo del boxeo, a pesar de su imponente récord de 49 victorias con 0 derrota y 43 knockout. Esto se debe a que opinan que Rocky nunca se enfrentó a rivales de gran poderío y fuerza, y dicen que cuando lo hizo cuando estos ya estaban en franco estado de deterioro y en edades avanzadas. Una de sus peleas más recordadas y polémicas fue con la Strazza, ya que sus detractores dicen que fue favorecido por el referee. Hay quienes van mucho más allá de la simple crítica a su carrera, su estilo, estatura y esos detalles, y que ya se meten incluso en su vida privada. Hubieron fuertes rumores de testigos y conocidos que aseguraban de que Rocky fue un hombre muy mujeriego, metido en mafia y malas compañías, acusándolo incluso de permitirles la participación en las peleas que protagonizó. Según ellos, alguna de las peleas que Rocky ganó, como la anteriormente mencionada frente a la Strazza, fue comprada por la mafia siciliana para otorgar el campeonato a Marciano. A solo un día de cumplir los 46 años, el 31 de agosto del año 1969, Rocky Marciano sufre un fatal accidente de aviación que le causa su muerte instantáneamente. La avioneta pequeña de su propiedad, en la que iba acompañado de Frankie Frato Farrell, hijo del ex boxeador Lew Farrell, gran amigo de Rocky, y el piloto Glenn Bells, desde Chicago a Iowa, perdió altura y potencia, chocando en contra de un árbol y precipitándose a tierra. Esto provocado por el mal tiempo que reinaba en ese momento en esa zona. Ellos iban a Newton, Iowa, con el fin de pronunciar un discurso en un restaurante por petición de uno de sus amigos. Desviaron así la ruta original hacia Fort Lauderdale, donde residía desde hacía algunos años. Fallece entonces, después de 13 años de haber oficializado su retiro definitivo del mundo del boxeo. Podríamos decir entonces, sin lugar a equivocarnos, que el único rival que logró vencer al gran campeón imbatible de los pesos pesados del mundo del boxeo, al mítico, al legendario Rocky Marciano, fue la muerte.